Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Innovación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la emergencia climática e ideas innovadoras de cómo enfrentarla. Nuestro invitado del día de hoy es Carlos Cadena, es un profesor de la Universidad de AFIT. Carlos Cadena tiene un doctorado en Holanda sobre políticas públicas y gobernanzas y es especialista en temas de ambiente y de movilidad. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Adri, a ustedes, muchas gracias. Estoy feliz de acompañar este cafecito, que ya debe estar que llega el café, pues. Sí. Y hablar de emergencia climática, pero también como con una intención de decirle a la ciudadanía, no solo emergencia climática, sino cómo establecemos, avanzamos, promovemos ideas innovadoras para solucionarla. Empecemos por ese lado, Carlos. Explícanos qué es emergencia climática y cómo podemos enfrentarla, pero desde el punto de vista de la acción, de las ideas, de las acciones que podemos tomar sin caer en ese tema tan fatalista que nos hace deprimirnos tanto. ¿Qué es emergencia climática? Sí, de acuerdo. Lo primero entonces es decirle a todas las personas que nos están escuchando que pues, estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Nosotros somos la última generación que puede solucionar esta gran crisis, pero como tú le indicabas, pues ya son demasiados los datos, todos sabemos que hay una emergencia gigante. Entonces yo no me quiero enfocar solamente en la emergencia. Yo quiero que hablemos mucho de ideas para solucionarlo, de buenos proyectos que hay por ahí, de buenos planes, de muchas personas que están haciendo cosas geniales y de hecho muchas cosas muy interesantes que estamos haciendo desde la Universidad de AFIT. Pero un contexto rápido, entonces. Más o menos desde los años 70 hay un reporte importantísimo que hay que volver a revisitar, el reporte de los límites del crecimiento, el Club de Roma, y en ese libro en 1970 ya se decía, el resumen es el siguiente: no podemos seguir insistiendo en un crecimiento infinito cuando vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿cierto? Entonces, como en ese resumen, 1972 la conferencia en Estocolmo de Naciones Unidas, 1987 se define el gran concepto de desarrollo sostenible dentro del informe Brundtland. Seguimos avanzando, muchos recordamos el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París teníamos como grandes ilusiones. Más recientemente tuvimos la COP26. Todos estos datos son importantes para decir lo siguiente, Adri. El planeta está como en una situación, hágase de cuenta, cuando una persona tiene una enfermedad pulmonar aguda. Veamos el caso hipotético de que hay una enfermedad pulmonar aguda. Y esa persona, digamos que decide como continuar fumando, tiene un hábito de fumar y de fumar, tiene una enfermedad pulmonar aguda, entonces le dicen, usted ya no puede fumar más, usted debe parar de fumar. Pero la persona, digamos que lo que dice es, no, yo me voy a fumar un par de cigarrillitos más todos los días, durante un par de años más, y lo que voy a hacer como para enfrentar esta emergencia es, voy a guardar todos mis cigarrillos en un closet y los voy a tener ahí simplemente por si acaso, pero yo no me los voy a fumar. Entonces, en eso es en lo que estamos, y esa es como la gran emergencia climática, que tiene que ver con los cambios promedio de temperatura comparados con la era preindustrial, y por eso es que se habla tanto por ahí de que 1.5 grados centígrados, que no podemos avanzar, que no podemos llegar a 2 grados centígrados por encima de esos niveles. Mil gracias. Muchas gracias. Entonces, en eso es lo que estamos, una gran emergencia que podría implicar que al año 2100, entonces ya no podamos seguir viviendo como estamos viviendo. Obviamente a las personas le dicen 2100, ¿cuándo será eso? Yo no tengo referencia para pensar en el 2100. Y a mí me gusta mucho siempre decirle a las personas en ese punto. Mi abuela murió cuando tenía 95 años. Entonces ella casi vivió 100 años. O sea, ¿qué son 100 años? 100 años son un poco como la vida de mi abuela, como desde que ella nació hasta que ella murió. Entonces realmente es como el tramo de una sola vida. Es decir, yo por ejemplo tuve una hija hace un año,
mi hija se llama Ágata, y mi hija acaba de nacer, tiene 1 año. Entonces, cuando ella tenga la edad de mi abuela, es decir, ojalá 100 años, ya habrá superado ese umbral que siempre nos han dicho los científicos que no podríamos superar. Entonces, por eso es que se habla tanto de que hay una emergencia climática. Somos la última generación que lo podría solucionar. ¿Cómo? Con proyectos innovadores. Ahí está la gran solución. Si quieres, ahorita hablamos como ya de esa parte. Listo. Pero vení, dijiste una cosa que me llama la atención. Esto lo sabemos, pues mencionaste los informes desde la década de los 70. Pero uno siente, uno como un simple ciudadano siente que no se ha hecho lo suficiente, que si desde la academia y desde la teoría eso ya se sabía, ¿por qué no actuamos más rápido? ¿Qué pasó? Porque hay esa desconexión entre el conocimiento y la teoría y las acciones. Sí, esa es pues de lejos es la pregunta del millón. Esa es la gran pregunta, no solamente en Medellín ni en Colombia, sino en todo el planeta. Para responderla voy a ofrecer 2 ejemplos de 2 proyectos desde AFIT, como para tratar de ilustrar lo que sucede. Entonces, hay una desconexión clara entre información científica y acciones específicas. Información científica de hace muchos años, de muchos lugares del planeta, y acciones específicas a niveles locales, regionales, nacionales. Entonces, hay 2 conceptos importantes que quiero ofrecer. El primero es la gobernanza climática, y digamos que el segundo concepto que quiero tratar de introducir es la conexión entre teoría y práctica. Con gobernanza climática nos referimos a las acciones, a las estrategias, a las decisiones, al ecosistema, para facilitar que las organizaciones hagan lo que les corresponde cuando les corresponde. Nosotros, desde la Universidad de AFIT, estamos avanzando en un proyecto con el área metropolitana del Valle de Aburrá para diseñar un posible modelo de gobernanza climática para la región. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tomamos información de los actores relevantes en toda la región metropolitana. Recuerden que Medellín metropolitana no es solamente una ciudad, son mínimo 10 ciudades, 10 municipios, y además hay interacciones con otras regiones, el oriente cercano, el occidente. Entonces, ¿cómo asegurar que todos esos actores relevantes tengan la información científica disponible a la mano y puedan traducirla en acciones de manera coordinada, de manera coherente, de manera consecuente con los planes, programas, proyectos y los instrumentos que hay en la región? Lo que esperamos con eso es entonces poder reaccionar mucho más rápidamente como región ante los retos de la crisis climática. Es decir, la gobernanza climática como un ecosistema para que entre ciencia y acciones específicas haya una menor brecha. Estamos muy felices de este trabajo con el área metropolitana del Valle de Aburrá, en conjunto desde la Universidad de AFIT, y que creemos se puede replicar en muchos otros lugares de Colombia, por ejemplo. Segundo concepto, la teoría y la práctica, ¿cierto? ¿Existe teoría sin práctica? ¿Existe práctica sin teoría? Yo creo que no. De hecho, tienen que ir de la mano. Y por eso es que el gran reto de las universidades, si me preguntan a mí, es lograr ofrecer acciones específicas, proyectos específicos para solucionar retos específicos de la sociedad. Es decir, no quedarnos un poco como generando nuevo conocimiento encerrados en laboratorios pristinos, sino asegurar que podamos hacer esa transferencia de conocimiento a acciones específicas de los retos de la sociedad. En ese caso, pues un reconocimiento de verdad, Adri, a tu trabajo, al trabajo de tu equipo, porque un poco eso, quienes de pronto no saben lo que tú haces, pues un poco eso es lo que ustedes lideran, ¿cierto? Asegurar esa transferencia, que se conecte la teoría y la práctica. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos intentado este semestre, lo acompañamos desde la Universidad de AFIT, una iniciativa de la Gobernación de Antioquia, que fue el diplomado de la emergencia climática. ¿Cómo lograr que todo ese conocimiento de científicos muy diversos, en temas como por ejemplo la movilidad y el ambiente, pero también por ejemplo la educación para el desarrollo sostenible, los hábitos de vida, la erosión costera, la alimentación, el clima en general y todo eso, se pueda conectar con acciones específicas desde los territorios? En ese diplomado que ofrecimos en conjunto con otras universidades de la región, con muchos aliados, que lideró la Gobernación de Antioquia,
nuestra intención era entregarle directamente esta información a las y los periodistas de Colombia para que en muchos municipios de Colombia se genere la inquietud de cómo poder hacer esa transferencia de conocimiento. Ese diplomado, por ejemplo, es otro proyecto que podemos replicar en muchos lugares de Colombia, porque creemos que la intención de transferir ese conocimiento a diferentes capas, a diferentes niveles, es vital para romper, digamos, esa brecha tan difícil que hay entre ciencia y acciones específicas. Estabas, de lo que acabas de decir, me salen pues como dos temas. El primero es obviamente que tiene que haber una articulación enorme entre los diferentes estamentos de la sociedad, ¿cierto? Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber esas nuevas formas, ese desarrollo de la ciencia, cómo aporta la ciencia para que podamos solucionar estos problemas. Pero también tenemos que tener la voluntad institucional de los gobernantes para que eso se haga, los recursos, los programas, todo eso. Pero también la apropiación por parte, digamos, de la comunidad. Entonces tiene que haber una articulación muy grande entre todos los estamentos. Pero también mencionaste una cosa que me parece muy interesante, es que esto tiene que haber una articulación geográfica. Es que Medellín puede hacer muchas cosas, pero si los municipios que están alrededor no lo hacen también, pues, o Río Negro hace muchas cosas y Medellín no hacerlo, eso no sirve de nada. Y eso no solamente lo pasa a nivel regional y digamos de nuestro territorio, sino que eso es un problema, este problema es global. Este es un problema, nosotros nos llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuando hablan en los temas de Ciata, que si vinieron las arenas del Sahara y las arenas del Sahara, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver las arenas del Sahara con nosotros? No, este planeta es uno y está totalmente interconectado. O los ríos de aire que pasan sobre el Amazonas, que circulan por todo el planeta. Eso es bien interesante y bien bonito, pero complejiza mucho más las cosas, ¿cierto? Porque es que las acciones no pueden ser de un territorio, las acciones tienen que ser globales. Uno ve, por ejemplo, ahora que tú tuviste la oportunidad en la COP de ver, y uno dice, sí, muy interesante que se haga, pero uno como que no ve la contundencia, qué está pasando a nivel global, que tú puedas resaltar y que tú digas, esto va por buen camino. Aquí no nos vamos a ir por el lado fatalista, vamos por el lado de lo que sí está pasando. ¿Tú qué pudieras ver desde el punto de vista global que esté pasando bien interesante? Adri, me encantó tu pregunta, me encantó esa pregunta porque nos habla de un concepto importante que se llama la acción colectiva. La acción colectiva es ese gran dilema derivado de la literatura científica en el cual, por ejemplo, Ostrom ha trabajado muchísimo, ganadora del premio Nobel, en el cual se decide qué hacer con un problema de un bien público, ¿cierto? Un bien público, el aire, que respiramos todos, respiramos el mismo aire. Hagan el ejercicio en este momento, respiran. Es el mismo aire que todos respiramos. Pero el dilema de la acción colectiva es exactamente ese que tú ilustras, ¿cierto? Si el aire está contaminado, ese es un problema de otras personas, no es problema mío. Alguien más lo solucionará. La realidad es que eso no funciona así, ¿cierto? Es un bien público y por tanto el dilema de la acción colectiva implica que todos tendríamos que asegurar el bienestar colectivo. Durísimo, porque por ejemplo, cuando tú nos dices que las arenas del Sahara, que los temas planetarios, la atmósfera, es decir, esa capa alrededor de nuestro planeta, a mí me gusta mucho mostrar a la gente esto, ¿cierto? Yo tengo este pincito, ahí podrán ver, este evidentemente no es el planeta Tierra, ahí están adivinando qué planeta es, pero este es Marte, y el planeta nuestro tiene la particularidad de que tiene esta atmósfera que permite lo que estamos haciendo en este momento y que permite respirar, etc. Pero miren tan interesante lo que sucede. El cambio climático es un hiperobjeto. Es un hiperobjeto en el sentido de que está en todas partes
y en ninguna al mismo tiempo. Es tan amplio en tiempo y espacio, tan masivo en tiempo y espacio, que no se puede identificar precisamente en ningún tiempo y espacio. Entonces, el gran dilema de nuestra generación: acción colectiva en un bien público que es global y local al mismo tiempo. Nuestra atmósfera es un bien colectivo, global y local al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, Marte no tiene eso. Y por eso es que es tan interesante cómo vamos a hacer para solucionar esa emergencia climática. Entonces, ahora sí, respondo a tu pregunta. Hay muchísimas iniciativas muy poderosas en todo el planeta. A mí me gustan mucho las iniciativas de base. Yo he sido activista toda mi vida y con esto pues quiero decir lo siguiente, Adri. En crisis climática, en emergencia climática, no podemos ser políticamente correctos. Tenemos que ser disruptivos y tenemos que utilizar la innovación en todo su esplendor. No podemos ser políticamente correctos porque hemos visto que lo que ha sucedido no ha permitido el gran cambio. La acción colectiva de base, por ejemplo, lo que están haciendo muchas mujeres y muchos hombres muy jóvenes en muchos lugares del mundo, y es llevando la protesta a las calles y solicitando cambios, ha traído ejemplos muy interesantes. Tomemos el caso de las activistas suecas, entre ellas Greta y muchas otras, que hicieron una huelga de no ir al colegio durante muchos años, ganaron mucha relevancia en el mundo y muchas personas las acompañaron. Miren, la semana pasada, en Suecia, una empresa sueca informó que ya vendió los primeros aviones eléctricos, 100% eléctricos, digamos, un poco derivados de ese debate global y de esa revolución de unos jóvenes. Esos primeros aviones eléctricos, 100% eléctricos, que son pues, no son gigantes como los que usualmente utilizamos en nuestros viajes en Bogotá, Medellín, pero sí son, digamos, suficientemente grandes como para viajes regionales, ya son una realidad y se derivan un poco de esa situación. Y vayamos a nuestro escenario local, Adri, para cerrar esta intervención que de pronto se me fue muy larga. Hay muchos fondos internacionales para enfrentar la crisis climática que se enfocan en países como Colombia, que buscan que haya proyectos específicos en países como Colombia para avanzar en la solución a la crisis climática y que están dispuestos a financiar nuestras iniciativas. Nosotros desde la Universidad AFIT nos acabamos de ganar uno maravilloso. En concurso público logramos ganarnos fondos derivados de la Unión Europea a través de un programa que se llama Euroclima Plus, con el cual se busca que los países avancen en lo que desde el Acuerdo de París se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial, que hacemos en conjunto con la GIZ. GIZ es la cooperación alemana, y que le entregaremos como producto luego de terminarlo al Ministerio de Transporte. Entonces, mire lo que va a pasar ahí, fenomenal. Le estaremos avanzando, ayudando, diciendo y co-creando con las ciudades de Colombia, casi 40 ciudades, cómo debe ser la movilidad activa con enfoque de género y diferencial para lograr disminuir significativamente las emisiones que más nos preocupan. Las emisiones que más nos preocupan, ¿cuáles son? Las emisiones urbanas conectadas con la movilidad. Es decir, queremos que muchas más personas se movilicen en bicicleta, que muchas más personas caminen, que muchas más personas, digamos, dejen de emitir gases de efecto invernadero y se movilicen de manera más saludable y más activa. Ahí hay un ejemplo específico de cómo podemos bajar esos fondos internacionales y convertirlos en proyectos a nivel local. Vení, una cosa que puede sonar muy obvia, pero ¿por qué? ¿Por qué se preocupan los países porque nosotros mejoremos? ¿Por qué asignan los recursos? ¿Cuál es su preocupación? Y voy a ser bien fastidiosa, ¿es real la preocupación? Me gusta porque ya, como yo te dije que uno no puede ser políticamente correcto, a mí mismo te tiraste. Qué buena pregunta. Yo no sé si es real la preocupación. Yo no sé si es real la preocupación porque cuando yo voy a debates científicos sobre crisis climática,
ya sea sobre agua, sobre aire, sobre movilidad, sobre agricultura. Usted ve las presentaciones de los científicos, de las científicos del mundo, que nos dicen que la acidificación del océano está a un punto tal que podrían dejar de existir los arrecifes de coral dentro de 30 años. Y el público está como tranquilo, simplemente como revisando su celular, el público sale, charla un poco y continúa con su vida. Cuando al escuchar eso el público lo que debería hacer es llorar, llorar de escuchar esa noticia, pararse desesperadamente, salir a decidir qué se va a hacer en ese momento de manera urgente, pero eso ya no se ve, no, yo no lo he visto. Entonces tu pregunta, te voy a decir, yo creo, habíamos convenido tú y yo no ser muy fatalistas en eso, pero tú me preguntaste, entonces te voy a decir, yo creo que la preocupación no es real, pero sí te voy a decir lo siguiente, hay mucho interés por varias razones. La primera razón, hace muchos años, no vayamos más lejos, pero volvamos al Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se decidió lo siguiente, se decidió que cada país que firma y ratifica el acuerdo decide sus propias NDC, contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces cada país dice cuánto va a disminuir sus emisiones y cómo. Es importante recordarlo, ¿cierto? No es como que hemos llegado a un gran acuerdo de consenso. No, lo que hemos dicho es que cada país va definiendo sus objetivos. Y entonces, en esos objetivos hay un gran interés de parte de otros países de lograr financiar los avances de los países, quizá pues en otras condiciones socioeconómicas. Entonces, a muchos países voy a decirlo así, en el viejo continente, quizá en Estados Unidos y otros lugares del norte del mundo les interesa financiar los avances de NDC de países como Colombia, porque también les trae réditos positivos a ellos. Y yo no quiero darle más vueltas a eso. Lo que yo les quiero decir es, a Colombia, a nosotros nos interesa eso. Y a nosotros nos interesa obtener ese financiamiento, ese apoyo, nos interesa avanzar en la reducción de nuestras emisiones. Adri, aun cuando países como Colombia, ni son los que más emiten en el mundo. O sea, una persona fácilmente te podría decir a ti, pero es que Colombia reduzca o no reduzca no cambia la situación, porque realmente la situación planetaria depende de que China, India y Estados Unidos reduzcan. No importa. A nosotros también nos interesa reducir, nos interesa cumplir con nuestros objetivos y nos interesa hacerlos cada vez más profundos. Y adicionalmente, porque oía en estos días que Colombia está entre los primeros países de mayor riesgo climático, con el cambio climático. Perfecto, ahí ya me diste como la posibilidad para entrar en lo que realmente nos interesa. Aunque nosotros no somos los que más emitimos, recuerden lo que hablábamos ahorita, acción colectiva, bienes públicos globales, una sola atmósfera. Lo que emiten en China y la India, con todo el respeto pues por estos países, pero decirlo de manera muy clara, afecta directamente a la totalidad del sistema planetario, porque como tú lo decías, somos un solo planeta. Entonces, Colombia y países en la zona tropical del mundo son altamente vulnerables a los efectos del cambio y la variabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Inundaciones más frecuentes y de mayores magnitudes, olas de calor más preocupantes, islas de calor más peligrosas y muchos otros riesgos derivados directamente de la variabilidad climática. Entonces nos golpeará todavía más duro a nosotros. Ni siquiera hablemos de los retos de la migración climática, que implicará que cuando muchas personas se van quedando de pronto sin hogar debido a las inundaciones derivadas de esto, entonces tienen que buscar un nuevo hogar. Todo esto será para Colombia muy duro. Muy duro, muy difícil. Bueno,
Pero volvamos otra vez a lo, Sí. nos fuimos al lado Sí. fatalista, es difícil no ser fatalista en esto, pero bueno, yo estaba pensando, para que nos pongamos más fatalistas en estos días, estaba pensando, estaba viendo algún documental de un genocidio, de alguna cosa, bueno, pues de la época de la Segunda Guerra Mundial. Estás viendo documentales muy duros. Sí, sí, de esos que es uno masoquista. Y me ponía a pensar y yo, sabiendo que uno pues como eso de horrible y sabiendo que esta generación vamos a ser los considerados los genocidas del ambiente, del clima, ¿cierto? A nosotros la historia nos va a esta generación, siglo XX, siglo XXI, tenemos una carga histórica muy dura en eso. Pero bueno, volvamos otra vez a hacer. ¿Qué podemos hacer a nivel local? ¿Qué podemos hacer en el territorio? ¿Qué podemos hacer esas cosas que hablabas ahora innovadoras, que tienen que ver con la tecnología y que podemos hacer en el territorio? Sí. Después me recomiendas ese documental. No te entendí bien si el documental era solo sobre temas, digamos, de violencia o si también metía lo que decías de crisis climática, pero después me lo recomiendas porque literalmente hace muy pocos días en la isla de Tasmania, que hace parte de Australia, abrieron una caja negra. La caja negra que conocemos, con frecuencia que sabemos de las cajas negras en los aviones, pero abrieron una caja negra de la humanidad. Entonces la caja negra con unos algoritmos específicos está bajando información sobre la crisis climática para dejarle la memoria, la caja negra, dejarle la memoria a quienes vengan después. ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? No sabemos. Porque todo parece indicar que esta es la última generación que podría prevenir la catástrofe climática. Entonces, la caja negra ya existe. Qué duro, qué fuerte. Pero mira, Adri, somos muchos. O sea, tú me conoces a mí hace algunos años y somos muchos quienes literalmente estamos liderando e intentando inspirar desde el día a día, porque las acciones del día a día sí tienen consecuencias positivas y negativas sobre lo que estamos hablando. Entonces, hablemos un poquitico de lo que puede hacer la persona, pero también hablemos un poco de todas esas iniciativas a nivel local que pueden transformar rápidamente. Lo primero que hay que tratar de borrar de nuestras cabezas es ese extraño paradigma que nos ha insinuado que nosotros no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer mucho y claro que debemos hacer mucho en el día a día. Lo que más se habla es la manera como nos movilizamos, ¿cierto? Que desde nuestra propia movilidad podemos reducir muchas emisiones. Por ejemplo, en muchos de nuestros viajes que hagamos caminando o en bicicleta o en el transporte colectivo podemos tener un efecto muy positivo. Cada vez más muchos de nosotros trabajamos de manera remota, quienes tenemos la posibilidad. La pandemia un poco nos mostró ese camino y es un camino que no debemos perder, porque trabajar de manera remota también tiene en el corazón que esos viajes no se hacen y por tanto no se emiten esas emisiones. Segundo, lo más duro, y yo sé que a la gente no le gusta hablar de esto, pero vamos a hablarlo por unos segundos. Lo que comemos es absolutamente vital. Gran parte de las emisiones de países como Colombia, que ya lo advertíamos, aunque Colombia no es el gran emisor mundial, pues sí tiene unas emisiones preocupantes que debemos disminuir, provienen de la extensión de la frontera agrícola. Allí hay variables duras, como por ejemplo algunos cultivos ilícitos, pero también hay una variable todavía más dura: extensión de la frontera agrícola para poner vacas, para tener carne, que emiten muchísimo metano. Y esto es algo que hay que debatir. Tenemos que ser políticamente incorrectos y hablar de lo duro. El vegetarianismo, la comida a base de plantas es el futuro vegetal. En eso pues hay una discusión necesaria. Y vea la cantidad de oportunidades innovadoras, Adri, que han surgido ahí. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Y en la Universidad de Maastricht, en Holanda, cuando yo todavía estaba allá, se inventaron la primera hamburguesa de laboratorio. Eso pues, en chiste es que la hamburguesa más cara del mundo, porque valía algo así como, no sé, como 5.000 euros la hamburguesita. Ya no, de hecho ya es una realidad.
y de hecho la cantidad de emprendimientos locales de hamburguesas a base de plantas. Esa es una hamburguesa a base de laboratorio, es decir, genéticamente creada, pero a base de plantas ya es una oportunidad real y hay una oportunidad pues también de innovación, lo que se viene desde la biotecnología para evitar todas esas emisiones de la carne y etcétera. Y en lo que tú decías, también creo que te queda claro que no veo sino documentales. Estaba viendo otro documental de Singularity, donde ya hay carne, pero a partir de tejido animal, ¿cierto? Entonces tú no tienes que coger una vaca, criarla, matarla para poder tener un filete de carne, ¿no? La carne ya a partir de tejido vegetal por biotecnología lo puedes hacer. Obviamente son cosas que están en desarrollo, pero volvemos, la misma tecnología nos da alternativas. No, exacto, o sea, exacto. Que hace de 10 años parecía imposible, no. Como te digo, en la Universidad de Maastricht, cuando yo estaba allá, me acuerdo, pues yo no la probé porque imagínate cuánto valía, pero a partir de células madre, entonces lograron hacer el cultivo. A estas alturas entiendo que ya la reducción de precio ha sido significativa y el avance desde la biotecnología ha sido tal que podríamos estar evitando muchas de esas emisiones. Entonces mira qué interesantes esas ideas innovadoras. Tercero, lo que nos ponemos. ¿Qué nos ponemos? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Usted qué tiene puesto en este momento? ¿Cierto? Usted sabe dónde hicieron su ropa, usted sabe quién hizo su ropa, qué materiales utilizó, desde dónde vinieron esos materiales. De hecho creo que fuiste tú, Adri, o alguien de tu equipo que hace unos pocos días me estaba contando del caso en el desierto de Atacama, en donde una cantidad de ropa, pues, de otros países que ya no se usa y mucha de esa ropa, pues, hasta en buen estado, está generando un problema de contaminación dolorosísimo. Y ni se diga lo derivado de allí, como por ejemplo el uso de plásticos, etc. Entonces, yo sí quiero dejar, aunque sea esas 3 inquietudes en las personas. ¿Cómo nos movilizamos? ¿Qué comemos? ¿Y qué nos ponemos? Ahora cada vez más los viajes internacionales, acuérdate el ejemplo de Suecia, de Greta y otros, los viajes internacionales por las emisiones correlacionadas son otra de las condiciones que más nos causan inquietud. A nivel local, ¿cómo promovemos ese tipo de acciones? Mira, nosotros desde la Universidad de AFIT también hemos estado acompañando 2 procesos muy interesantes que podrían empezar a generar un proyecto específico el próximo año. Creo que pues no me meto en problemas y hablo un poco de que estamos en conversaciones y que podría suceder algo muy interesante, pero hay 2 alcaldías con las cuales queremos trabajar y podríamos estar trabajando en proyectos específicos para transformar la manera como las calles se diseñan, ¿cierto? Uno quiere asegurar que haya mejores condiciones para las personas que caminan. Hay personas, por ejemplo, que viven muy cerca de su lugar de trabajo, pero para llegar a su lugar de trabajo tienen que pasar por unos lugares que consideran peligrosos, o tienen que cruzar unas calles muy peligrosas o no se sienten cómodas, entonces no lo hacen. En el caso de Manizales, por ejemplo, Manizales está avanzando en lo que ellos llaman Campus Manizales, un proyecto hermosísimo que busca conectar los principales campus de la ciudad a través de intervenciones específicas de peatonalización, de construcción de ciclo de infraestructura, de asegurar que el ambiente construido sea más ameno para las personas, para todas las otras formas de vida y por tanto atraigan los viajes que queremos atraer. Entonces nosotros estamos en conversaciones con la ciudad de Manizales para tratar de acompañar ese proceso de valoración socioeconómica y de apropiación social del conocimiento que permita que ese tipo de acciones realmente sean abrazadas por la ciudadanía y que tengan forma de hacerle seguimiento en el largo plazo y que sean replicables. Una ñapita, Manizales se ganó el Foro Mundial de la Bicicleta este año y lo va a celebrar el próximo año. Entonces para la Universidad de AFIT, pues que siempre ha sido una universidad amiga de la movilidad en bicicleta y de la movilidad peatonal, sería muy interesante compartir con ellos. Son unas conversaciones que estamos haciendo y que creemos que podrían dar muy buen fruto. Pero ese tipo de proyectos a nivel local son los proyectos que terminan cambiando. Voy cerrando con esto, Adri, porque hay muchas personas, y levante la mano quien no se ha hecho esta pregunta, que quisieran caminar más o que quisieran ir al trabajo caminando o en bicicleta, pero no encuentran las condiciones en el día a día. Si las encuentran, adivinen qué van a hacer. Claro.
Bueno, Carlos, qué conversación tan agradable. Esto creo que da como para otras 4 o 5, más o menos. Cuando quiera. Después podemos cuadrar otras, pero quiero simplemente para que cerremos como hacer una reflexión. En todas estas conversaciones que hemos tenido, en los capítulos anteriores hemos visto que siempre es la solución a las cosas que planteamos, a estas problemáticas tan graves, tan delicadas. Muchas tienen que ver con cambios culturales, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos nosotros capaces de contribuir desde el punto de vista de la cultura, ¿cierto? De la cultura ciudadana, pero también cómo la tecnología siempre nos ayuda a mejorar. Tú lo mencionabas ahora y lo hablamos nosotros. Esa misma tecnología que, según la teoría también dice que es la misma que nos ha llevado a la situación en la que estamos, también cómo pues ese desarrollo tecnológico sin control, pues todo ese tipo de cosas, cómo nos ha llevado a lo que estamos, cómo esa misma tecnología nos puede ayudar a salir de esta crisis o de esta emergencia climática. Entonces, Carlos, mil gracias. Con seguridad volvemos a hablar en otra ocasión del tema, te invitaremos, y a ustedes nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos para un próximo capítulo de Café Innovación.